De todos los títulos a los que Juan pudo haber recurrido para presentar a Jesús, eligió el más extraño de todos. Pudo haber abierto con luz, de hecho usa esa palabra unos versículos más adelante. Pudo haber abierto con cordero, con pan, con pastor o con rey. Cualquiera de esos títulos habría tenido sentido. Cada uno de ellos ofrece una imagen que se puede sostener en la mente. Pero en cambio, lo primero que Juan nos dice sobre Jesús es que Él es una palabra, no un nombre. Una palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La mayoría de las personas lee esa línea miles de veces y nunca se detiene a hacer la pregunta obvia. ¿Por qué ese título? De todas las formas en que se podría llamar al Hijo de Dios, ¿por qué llamarlo aquello que sale de una boca? Resulta que Juan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ese único título carga más peso que casi cualquier otra frase del Nuevo Testamento. Se remonta hasta la primera línea de Génesis. Atraviesa las sinagogas donde Jesús creció. Y desemboca en una afirmación tan grande que, si de verdad se comprende, ya no se puede leer el resto del Evangelio de la misma manera. Así que sigamos el hilo. Empecemos por la palabra que ya usamos 100 veces al día, mucho antes de acercarnos al griego o al hebreo. La palabra en su sentido más común. ¿Qué es en realidad una palabra? Despojémosla de todo lo demás. Una palabra es la manera en que el interior de una persona llega al interior de otra. En este momento hay un pensamiento encerrado dentro de tu cabeza que nadie puede ver. No tiene forma, ni color, ni sonido. Entonces hablas. Y de pronto esa cosa invisible está en la habitación, cruzando el aire, llegando a la mente de otra persona. Esa persona sabe lo que estabas pensando. Lo oculto se volvió visible. Lo silencioso se volvió audible. Eso es lo que hace una palabra. Toma lo que estaba adentro y lo da a conocer. Conserva esa idea, porque es el punto central de todo. Cuando Juan quiere decirnos quién es Jesús, no recurre a una corona ni a un trono. Recurre a lo más ordinario, lo más humano que existe. Aquello que lleva lo que hay dentro de una persona hacia el exterior. Y luego lo apunta directamente hacia Dios. Para entender por qué se atrevió a algo tan audaz, ayuda a saber quién escribe. El hombre detrás de este evangelio fue, antes que cualquier otra cosa, un pescador de Galilea. Pasó 3 años caminando por caminos polvorientos junto a Jesús, lo bastante cerca como para reclinarse sobre él durante la cena. Lo vio morir. Dice que lo vio vivo otra vez. Y luego, según la mayoría de los testimonios, se sentó con todo aquello durante décadas antes de finalmente ponerlo por escrito. Esto no fue el bosquejo apresurado de un hombre joven. Para cuando escribió, ya se le habían agotado las formas pequeñas de describir lo que había visto. Por eso, cuando finalmente escribe, no comienza con un pesebre, ni con una estrella, ni con una genealogía, como hacen los demás evangelistas. Comienza antes del pesebre. Comienza antes de todo. Se remonta más allá del principio del mundo para contarnos quién era este Jesús antes de que existiera un mundo en el cual nacer. Y el título en el que se decide, después de todos esos años dándole vueltas, es la palabra. Una elección tan cuidadosa merece que nos detengamos en ella. Para sentir el peso de esa elección, hay que volver a la primerísima página de la Biblia, porque es evidente que ahí está puesta la mente de Juan. Escuchemos cómo empieza. En el principio. Apenas 3 palabras, y ya nos ha colocado dentro de Génesis 1. Así que vayamos allí. Leamos cómo Dios hace el mundo. Hay un ritmo en el relato, y una vez que se percibe ese ritmo, ya no se puede dejar de oírlo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Y fue así. Una y otra vez, el mismo compás. Dios dijo, y fue. El universo no se construye a mano en Génesis. Se construye hablando. La luz, el cielo, el mar, la tierra, las estrellas, cada ser viviente. Todo llega en el instante en que Dios abre la boca. La creación es lo que ocurre cuando Dios habla. La palabra hebrea que sostiene todo esto es dabar.
Y aquí es donde el concepto se despliega, porque en hebreo dabar significa dos cosas a la vez. Significa palabra, lo que se dice. Pero también significa cosa, un evento, un hecho. La misma palabra abarca tanto el decir como el hacer. Esto no es una curiosidad de traducción, revela cómo pensaba la mente hebrea. Para ellos, una palabra que venía de Dios nunca fue solo un sonido que se desvanecía en el aire. Una palabra era un acontecimiento. Cuando Dios hablaba, algo sucedía. Su discurso no describía la realidad. ¿La creaba? Ahora bien, este es exactamente el punto donde la gente empieza a desviarse hacia un territorio extraño. Así que pongamos una valla aquí. Nada de esto tiene que ver con sílabas mágicas. No se trata de que ciertos sonidos lleven poder en sí mismos, o de que si se pronuncia el hebreo correcto de la manera correcta el universo se doblegue. Eso es superstición, y no es lo que enseña la Biblia. El poder nunca estuvo en la vibración del aire. El poder estaba en quien hablaba. Una palabra es tan fuerte como la persona detrás de ella. Y cuando la persona detrás de ella hizo las estrellas, la palabra cae de una manera distinta. Uno de los salmos lo dice con claridad. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. No por su fuerza, sino por su palabra. Los hebreos alzaban la vista hacia todo el firmamento nocturno y entendían que todo aquello había salido de la boca de Dios. Y la palabra de Dios no dejó de actuar cuando terminó la creación. Abramos los profetas y encontraremos una frase extraña que se repite. La palabra del Señor vino a Jeremías. La palabra del Señor vino a Ezequiel. No dice que se les ocurrió una idea ni que sintieron un impulso interior. Dice que la palabra vino, casi como si la palabra fuera algo vivo que llegaba, que se presentaba a la puerta, que podía ser enviado. Cuando la palabra del Señor llegaba a un profeta, la historia se doblaba a su alrededor. Los reyes se levantaban y caían por ella. La palabra de Dios nunca fue pasiva en la Biblia hebrea. Salía, hacía cosas, cumplía aquello para lo cual había sido enviada, y luego regresaba a casa. Hay una línea en Isaías donde Dios dice exactamente eso sobre su propia palabra. La compara con la lluvia y la nieve que caen y no vuelven al cielo hasta haber empapado la tierra y hacerla producir. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí vacía. Cumplirá aquello para lo cual la envié. Su palabra sale de su boca como una flecha, ya segura de su blanco. Así que, incluso antes de acercarnos a Juan, la palabra de Dios ya es algo inmenso. Es la fuerza que lanzó las galaxias a su lugar y el poder que derribó imperios a través de la boca de pastores y campesinos. Guardemos esa idea en el bolsillo trasero. Ahora, volvamos a esa palabra que construyó los cielos, porque algo le sucedió a lo largo de los siglos. Adquirió vida propia. Avancemos más de 1000 años, más allá de David, más allá del exilio en Babilonia, hasta llegar al mundo en el que Jesús realmente nació. Para entonces, la mayoría de los judíos comunes ya no hablaban hebreo como lengua cotidiana. Hablaban arameo. El hebreo era la lengua sagrada de los rollos, pero el arameo era la lengua de la calle y de la cocina. Así que surgió un problema en la sinagoga. Las escrituras estaban escritas en hebreo, pero las personas sentadas en los bancos pensaban en arameo. ¿Cómo enseñarles? La respuesta fueron los Targumim. Cuando el lector terminaba de leer una línea de las escrituras hebreas, un traductor la vertía en voz alta al arameo para que todos pudieran seguir el relato. Las versiones escritas que tenemos hoy se recopilaron más tarde, pero la práctica en sí se remonta bien atrás, hasta el mundo que Jesús conoció. Y no eran traducciones rígidas, palabra por palabra, eran paráfrasis vivas que iban explicando el texto sobre la marcha. Dentro de esa tradición aramea aparece, una y otra vez, un hábito que debería erizarnos la piel. Los traductores judíos sentían una profunda reverencia hacia Dios. Les inquietaba hablar de él de manera demasiado directa, demasiado casual, como si fuera un hombre con quien uno pudiera toparse en la calle. Así que, cuando el texto hebreo decía que Dios hacía algo, que Dios caminaba, que Dios hablaba, que Dios creaba, que Dios salvaba, la versión aramea a menudo recurría a un amortiguador. En lugar de decir que Dios lo hacía directamente, decían que el memra del Señor lo hacía. Memra es simplemente la palabra aramea para palabra.
La palabra del Señor. Escuchemos, entonces, lo que la gente en la sinagoga escuchaba en realidad, semana tras semana, año tras año. En su Génesis arameo, fue la palabra del Señor quien creó el mundo. En su relato arameo del jardín, fue la palabra del Señor la que Adán y Eva oyeron caminando entre los árboles. A lo largo de las Escrituras, cada vez que Dios se manifestaba para actuar, para rescatar, para estar presente con su pueblo, los traductores lo expresaban así. La palabra del Señor estaba allí. Detengámonos en lo extraño y maravilloso que es esto. Un niño judío que crecía en Galilea habría escuchado hablar de la palabra del Señor cientos de veces antes de llegar a la edad adulta. No como una idea abstracta, sino como la presencia misma de Dios alcanzando el mundo para crear y para salvar a su pueblo. La palabra era la manera en que Dios tocaba su creación. La palabra era Dios actuando, Dios presente, Dios cercano. Los traductores nunca intentaron explicarlo del todo. A veces la palabra parecía ser solo otra forma de decir Dios. A veces la palabra parecía casi distinta, como la presencia de Dios enviada a la habitación. Dejaron esa tensión sin resolver durante siglos. Se sentían cómodos hablando de la palabra del Señor como la mano de Dios en el mundo, sin fijar jamás con precisión qué, o quién, era esa palabra. La pregunta quedaba flotando en el aire de cada sinagoga, generación tras generación. ¿Quién es esta palabra del Señor que crea, que camina, que salva? Y entonces, un hombre llamado Juan, criado en ese mundo exacto, habiendo escuchado hablar de la palabra del Señor toda su vida, toma la pluma. Escribe 7 palabras que habrían dejado helado a cualquier lector judío. En el principio era el Verbo. Y unas líneas más adelante. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se puede sentir lo que eso le habría provocado a un lector judío del primer siglo? Juan acababa de tomar la frase más sagrada y familiar de la sinagoga, la palabra del Señor, la presencia misma de Dios alcanzando el mundo, y la señalaba directamente hacia un carpintero de Nazaret. Ese hombre. La palabra de la que habían oído hablar toda su vida, la que hizo los cielos y caminó en el jardín, ahora tenía un rostro. La pregunta que había quedado suspendida en el aire durante siglos acababa de sentarse a cenar con ellos. Pero Juan escribió en griego, no en arameo. Y eso plantea una pregunta que vale la pena considerar. Si sus raíces más profundas estaban en las escrituras hebreas y en la sinagoga aramea, ¿por qué recurrir a una palabra griega? Porque Juan no escribía únicamente para la sinagoga. Su evangelio se dirigía a un mundo mucho más amplio, lleno de personas que jamás habían oído hablar del Memra, pero que habían pasado toda su vida persiguiendo algo que sonaba extrañamente parecido. Y su elección de la palabra griega fue, en sí misma, un acto silencioso de genialidad. La palabra que eligió fue logos. En griego llano, simplemente significa palabra o discurso. Pero en el mundo de habla griega, logos había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Durante siglos, los pensadores griegos habían usado logos para nombrar el orden racional que subyace a todas las cosas. La lógica subyacente que mantiene unido al cosmos. La razón que hace que el universo tenga sentido en lugar de disolverse en el caos. Cuando un filósofo griego miraba las estrellas y sentía que había un principio ordenador profundo detrás de todo, el nombre que le daba a ese principio era logos. No se trataba de una idea marginal. Era una de las grandes preguntas con las que la mente griega había luchado durante generaciones. ¿Por qué existe el orden? ¿Por qué las estaciones se suceden con puntualidad? ¿Por qué los planetas mantienen sus trayectorias? ¿Por qué el mundo se mantiene unido en lugar de desintegrarse? Su respuesta era que algún principio racional recorría todo aquello como una corriente. Un logos que le daba forma al universo y lo mantenía de colapsar. Podían sentir el orden. Podían describirlo. Lo que nunca pudieron hacer fue encontrarse cara a cara con él. El logos de los filósofos era real, pero era frío. Era un principio, y un principio no puede amarte de vuelta. Así que miremos lo que Juan hizo con una sola palabra. Para el judío formado en la sinagoga, logos resuena como la palabra del Señor, el Memra, la presencia de Dios que crea y que salva. Para el griego que escudriñaba los cielos buscando la lógica detrás de todo, logos resuena como el orden racional que había perseguido toda su vida.
Una palabra, dos mundos, ambos inclinados hacia adelante, expectantes. Y entonces Juan dice lo que ninguno de los dos vio venir. Los filósofos griegos creían que el logos era un principio, una fuerza, algo impersonal. La sinagoga nunca había terminado de decidir qué era el memra. Juan lo resuelve de un solo golpe. La palabra no es un principio ni una fuerza. La palabra es una persona. Alguien que estaba con Dios en el principio, que era Dios, y que, en un lugar y un momento específicos de la historia humana, tomó forma humana y vino a vivir entre nosotros. Esa es una afirmación que ningún filósofo se atrevió a hacer y que ningún traductor se atrevió a formular. La lógica que sostiene el universo tiene un latido. La presencia que construyó el mundo puede recibir un abrazo. Y una vez que se ve esto, empieza a notarse por todas partes en los evangelios, porque Jesús hace continuamente lo único que la palabra de Dios siempre ha hecho. Habla, y las cosas suceden. Observemos cómo actúa. Una tormenta está desgarrando el lago, las olas entran por los costados de la barca, pescadores curtidos están seguros de que van a morir ahogados. Jesús se pone de pie y le dice 3 palabras al clima. Calle, enmudece. Y el viento cesa y el mar queda liso como el cristal. Los discípulos quedan más asustados después del milagro que antes de él, y se hacen entre ellos la pregunta que en realidad resume todo. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí está la respuesta que el prólogo ya había dado. Este es el que dijo sea la luz, y hubo luz. Por supuesto que el mar le obedece, el mar ha estado obedeciendo esa voz desde el día en que fue creado. Lo hace una y otra vez. Le habla a una niña muerta y ella despierta. Le habla a un hombre que lleva 4 días en la tumba y el hombre sale caminando, todavía envuelto en sus vendas mortuorias. Le habla a la enfermedad, a los demonios, a una higuera, a un cuerpo paralizado. Y cada uno de ellos responde de la misma manera en que la creación respondió en el principio. La palabra sale, y así es. Esto no es un mago tomando prestado poder de algún lugar. Es la palabra misma, la voz que habló al mundo, hablando ahora dentro del mundo que ella habló. La misma voz, la misma autoridad, ahora con un rostro que se puede mirar y unos pulmones que respiraban nuestro aire. Faltan 2 palabras más, y todo el argumento encaja en su lugar. Están escondidas dentro de 2 versículos que las traducciones al español suavizan, y el griego subyacente está haciendo un trabajo enorme. La primera aparece en la línea que casi todos conocen a medias. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo habitó está haciendo mucho más de lo que deja ver la traducción. El griego es eskenosen, y en su raíz está la palabra para tienda de campaña. Así que la imagen literal se acerca más a esto. La palabra plantó su tienda entre nosotros. Se tabernaculizó con nosotros. Y esa no es una imagen casual. Para cualquiera criado en las escrituras hebreas, la tienda tiene un significado muy concreto. En el desierto, después del éxodo, Dios le dijo a su pueblo que le construyera una tienda, el tabernáculo, y su gloria descendió y la llenó. La presencia de Dios, que nadie podía mirar y seguir con vida, se estableció en una tienda en medio del campamento para poder vivir entre su pueblo. Juan recurre a esa palabra exacta a propósito. La gloria que llenó la tienda del desierto, la presencia demasiado santa para acercarse, lo volvió a hacer. Solo que esta vez la tienda era un cuerpo humano. La palabra plantó su tienda, y la tienda era carne y hueso. La segunda palabra aparece al final mismo del prólogo, en un versículo que se lee en voz baja pero que podría ser el más estruendoso de todos. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que es Dios mismo y está al lado del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Esa frase, lo ha dado a conocer, tiene detrás la palabra griega exegesato. Se puede escuchar una palabra española escondida dentro. Es la raíz de exégesis, el término que usamos para la explicación completa de un texto, para sacar a la luz todo lo que contiene. Cuando un maestro hace exégesis de un pasaje, toma algo denso y comprimido y lo va abriendo línea por línea hasta que se entiende lo que siempre estuvo ahí. Eso es lo que Juan dice que es Jesús. La exégesis de Dios, la explicación completa. Pensemos en la magnitud de lo que afirma ese versículo. Ningún ser humano había visto jamás a Dios.
ni Moisés, que solo alcanzó a ver la espalda de su gloria, ni los profetas, que vieron visiones y cayeron como muertos. El Dios de la Biblia siempre había guardado algo, un resplandor que ningún ojo podía sobrevivir. Y Juan dice que aquel a quien nadie podía mirar y vivir ahora ha sido sacado a la luz y desplegado por completo en una sola vida humana. Volvamos a donde empezamos. Una palabra es la manera en que el interior de una persona llega al interior de otra. Toma lo que estaba oculto y lo da a conocer. Ahora leamos la afirmación de Juan con esa idea en la mano. Dios tenía un corazón que nadie podía ver, un carácter, un amor, una voluntad. Todo ello oculto detrás de una gloria demasiado brillante para mirarla. Y entonces Dios pronunció su palabra final, ya no en sílabas esta vez, sino en una persona. Jesús es lo que se ve cuando Dios dice en voz alta todo lo que Él es, en una forma que finalmente podemos contemplar. Y ahora se entiende por qué ningún otro título podría haber cargado con todo esto. La luz muestra algo, pero no puede contarnos la mente detrás de ella. Un cordero puede ser ofrecido, pero no puede explicar por qué. Un rey puede gobernarnos desde un trono al que nunca podremos acercarnos. Pero una palabra es lo único, en toda la experiencia humana, cuyo propósito entero es llevar lo que hay dentro de una persona a través de la distancia hasta otra. Eso era lo que Juan necesitaba. No estaba tratando de decirnos que Jesús era poderoso, o santo, o soberano, aunque es todo eso. Estaba tratando de decirnos que en Jesús, el Dios que siempre había estado parcialmente oculto finalmente salió por completo a la luz. Solo una palabra, en cualquier idioma, puede cumplir esa función. La palabra. Imaginemos a un niño en una sinagoga de Galilea. Es tan pequeño que sus pies no alcanzan el suelo. El rollo hebreo se lee al frente, y después de cada línea el traductor la convierte al arameo que el niño realmente habla. Y el niño la escucha como la ha escuchado cada sábado que puede recordar. En el principio, la palabra del Señor creó los cielos y la tierra. No entiende todo, pero la frase se le graba adentro como se graban las cosas sagradas y familiares. La palabra del Señor, el que hizo todo. La presencia de Dios alcanzando el mundo. Ahora llevemos a ese niño hacia adelante. Ha crecido, está sentado en una habitación años después, y la palabra del Señor de la que ha oído hablar toda su vida está al otro lado de la mesa, partiendo el pan, pidiéndole que lo siga. Eso no es un experimento mental. Ese es Juan. Ese es el hombre que escribió este evangelio. Pasó 3 años con la palabra de la que había oído hablar desde niño. Y cuando finalmente se sentó a escribirlo todo, solo pudo pensar en un lugar por donde empezar. El principio. En el principio era el Verbo. Así que esto es lo que significa para nosotros, ahí donde estemos. Toda la Biblia es la historia de un Dios que se niega a guardar silencio. Desde la primera página, está hablando. Habla mundos a la existencia. Habla a los profetas. Habla a través de una tienda en el desierto y de una palabra en la sinagoga. Y cuando ya ha dicho todo lo demás, dice lo último y lo más claro. Una persona a la que podemos conocer. Eso importa más en los días en que Dios parece lejano. La mayoría de nosotros hemos estado parados en ese silencio, donde el cielo parece cerrado y uno se pregunta si alguien está escuchando, si siquiera hay alguien ahí. La tentación es concluir que Dios es distante por naturaleza, callado por naturaleza, una puerta cerrada. Pero todo el arco de las Escrituras dice lo contrario. El instinto de Dios, desde el principio, es hablar, alcanzar, tomar lo oculto y darlo a conocer. El silencio que sentimos no es quien Él es. Quien Él es se presentó en un cuerpo y plantó su tienda en medio de nuestro desorden, para que nadie pudiera volver a decir que no sabía cómo era Dios. Y notemos qué tipo de palabra eligió ser. Pudo haber venido como trueno, como fuego sobre una montaña, como una voz tan fuerte que derribara a todo el que la escuchara. Lo ha hecho antes, y quienes lo escucharon le rogaron que se detuviera. En cambio, cuando quiso decir la verdad más profunda sobre sí mismo, vino pequeño. Vino como un bebé que necesitaba a su madre, un niño en una sinagoga, un hombre que se cansaba, que tenía hambre, que lloró junto a la tumba de un amigo. La palabra que Dios pronunció sobre sí mismo fue lo bastante suave como para acercarse sin aplastarnos. Esa es, en sí misma, una forma de revelación. El Dios demasiado santo para ser mirado eligió ser accesible.
No hace falta preguntarse qué hay dentro del corazón de Dios. Ya nos lo dijo. Nos lo dijo en una vida, en un rostro, en una palabra hecha carne. El Dios que construyó los cielos hablando nos ha hablado con mayor claridad que nunca en su Hijo. Por eso Juan no podía empezar en ningún otro lugar. Luz, Cordero, Pan, Rey. Todos esos títulos son verdaderos, y todos llegan después. Pero primero, antes que cualquier otra cosa, tenía que decirnos esto. Aquel del que estamos leyendo es la palabra. El pensamiento de Dios, finalmente pronunciado en voz alta. Dabar, Memra o Logos. 3 palabras, un mismo misterio, resuelto en una sola persona. Y que el Dios que nunca ha dejado de hablar siga hablando paz sobre nuestra vida esta semana.